Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión de nuestra Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales de este martes 20 de diciembre de 2002. Quiero partir saludando públicamente a una de las abogadas de nuestra comisión, a Catherine Ortiz, que ya está de cumpleaños, así que muchas felicidades. A veces uno pasa más tiempo acá que en la casa, Catherine, así que tengas un muy bonito día. Y entonces vamos a dar luego lectura de la cuenta. Le voy a dar la palabra a la señora secretaria, abogada, y luego voy a dar lectura yo de la tabla. Muchas gracias, señora presidenta. En la cuenta del día de hoy hay dos documentos. El primero de ellos es un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual comunica que ha resuelto retirar el proyecto de ley en primer trámite constitucional que permite excepcionalmente la transferencia de dominio de terrenos de playa fiscales en las condiciones que se indican, con el objeto de regularizar la propiedad y promover la inversión. Este proyecto corresponde al boletín número 14.693-12. Luego hay una petición del honorable senador señor Latorre en orden a que la comisión envíe al comandante en jefe de la Armada, señor Juan Andrés de la Maza, un oficio para que la Armada de Chile emita un pronunciamiento sobre los numerosos varamientos de carbón ocurridos este año en Ventanas, sucesos que han ocurrido a pesar de las medidas y sanciones impuestas a la empresa Puerto Ventanas y AES Andes, tanto por la Autoridad Marítima como por la excelentísima Corte Suprema. Eso es todo, señora presidenta. Gracias, señora secretaria. Sobre la cuenta, senadora Allende. Sí, bueno, entiendo que el primer punto es porque el Ejecutivo retira, pero supongo que lo va a trabajar o va a hacer indicaciones o no se sabe. No, es que el presidente tiene la facultad de retirar los proyectos de su autoría. Sí, yo sé. Y este es un proyecto que no ha sido que no ha sido informado por ninguna comisión, por eso tampoco, y el presidente ha resuelto retirarlo. Eso es. Bueno, sí, ahora, pero... Me recuerdo mucho porque entiendo que es muy similar a otro, entonces me gustaría como después ver bien, pero no me quiero que ojalá lo veamos un poquito de detalle para saber mejor. Y el segundo punto, obviamente, pedir que sea un oficio del conjunto de la comisión, que por supuesto suscribimos porque es bien dramático, pero es increíble que sigan habiendo varamientos en la zona, como decimos, de Sacrificio Quintero Puchuncaví. Es insólito que no haya explicaciones, como todavía no existen las explicaciones del nivel de intoxicación masivo que ocurrió en el 2018 y que todavía están las investigaciones y los procesos, pero esa falta de respuesta y esa falta de claridad, esa falta de información es lo que hace que la comunidad se sienta afectada, desconfiada, y creo que nos produce mucho daño como la confianza que debería existir en torno a nuestra institucionalidad. Entonces, por eso es bien importante y ojalá la Armada, pero hasta ahora nunca hemos logrado una explicación clara y tampoco supuestamente con medidas que se impida que siga ocurriendo. Así que yo creo que es extremadamente importante que la comisión como tal sea la que lo oficie, y esperamos que esta vez haya una reacción, ojalá del gobierno, porque no es menor el tema. Muchas gracias, senadora. Sobre la cuenta y sobre el primer punto, quiero transmitir lo siguiente. Algo habíamos visto hace varias sesiones atrás y me imagino que, dado que está presente la ministra de Bienes Nacionales, que luego vamos a saludar a propósito de la lectura de la tabla, adelantar la reunión que tuvimos con la ministra secretaria general de la Presidencia y la subsecretaria, donde el gobierno se comprometió ante el retiro del proyecto a poder evaluar un ingreso, pero lo más limitado y restringido posible, para poder consolidar propiedad y no para abrir inversiones. ¿Se acuerdan que cuando discutimos el proyecto, de hecho estaba presente el senador Araya y luego se incorporó brevemente también el senador Velázquez, ambos son de la región de Antofagasta, que yo también represento, porque la situación que tenemos en el norte lo que busca es que todas aquellas concesiones
u arriendos, que por lo tanto se le han pagado, ¿cierto?, al Estado durante un tiempo que también lo discutimos. El proyecto decía 10 años, si no me equivoco, y abriendo una ventana con también un periodo reducido. Y reducido también el proyecto porque no es para Chile, sino que es para el norte del país, pudiera de esa forma tramitarse y el gobierno le daba más seguridad. Y yo la verdad es que creo que en esto tenemos que avanzar en conjunto, no imponiendo ni una visión ni la otra, porque la idea es que actuemos como colegisladores. Y dado la tramitación, entonces el gobierno retira ese proyecto para que no haya ninguna duda de que el ánimo es el incentivo a las inversiones, ni menos en la costa de nuestras propias regiones, pero con el compromiso de trabajar en la línea de tener algo lo más reducido posible. No quiero dejar de mencionar lo siguiente, y de ahí ya le voy a dar paso a la ministra porque también hemos conversado del tema, pero en esa sesión se discutió la posibilidad de tener una ley de caletas 3, ya en el país tienen ley de caletas 1, ley de caletas 2, y de esa forma a lo mejor restringirlo aún más para algunos sectores o algunas caletas, pero insisto, ahí también hay algunas aprensiones más que todo, más que con la ley misma, con los efectos, con la ejecución, con que esto realmente, ¿cierto?, produzca lo que se busca en el espíritu de la ley. Entonces, bueno, y por supuesto respecto a la cuenta, el segundo punto, también recojo lo que dice la senadora Allende. Entiendo que el senador Latorre, bueno, viene en camino, pero lo suscribimos como comisión, y me parece muy importante que dependiendo de la respuesta que tengamos, podamos avanzar en otra acción, como por ejemplo invitando a alguien a nuestra comisión. Y partiendo a lo mejor por la Armada, o que es la que se está siendo emplazada con la consulta en este oficio. Así que respecto de la cuenta, lo mencionado, y respecto de la tabla, el objeto de esta comisión es recibir a la ministra de Bienes Nacionales, a la señora Javiera Toro, para tratar las siguientes materias. Como primer punto, el estado de avance en la redistribución de suelo para vivienda y ciudad, definido como uno de los ejes prioritarios de esa Secretaría de Estado, del Ministerio, según lo expuesto en la sesión de la comisión celebrada el día 2 de mayo de este año. Y también para ver el estado de avance en la elaboración de un anteproyecto relativo a nueva ley de costas, con lo que hablábamos recién, con el ánimo de relacionar los temas, pero esto ampliándolo, porque cuando discutimos este proyecto, algunas organizaciones mencionaron que no nos detuviéramos solo en la cuestión administrativa o de administración del borde, sino que ojalá en una ley de costas. Así que ahí aprovecho de complementar esa información a propósito de la cuenta. Y el segundo punto a tratar son las opiniones respecto de las siguientes iniciativas legales. Una de ellas, el proyecto de ley iniciado en moción de los honorables senadores señora Allende, señores Elizalde, Insulza y Saavedra, con la que se modifica el decreto ley número 10.939 de 1977 sobre normas de adquisición, administración y disposición de bienes del Estado, con el objeto de que se informe sobre la situación de los bienes destinados que se indica. También en el marco de traspasar terrenos, transferir terreno, en este caso al MIMBU, pero que están a disposición de las Fuerzas Armadas. Y el otro proyecto es proyecto de ley iniciado en moción de los honorables senadores señores Durresti, señora Proboste, Núñez, quien habla, y señores Lagos y Latorre, que modifica la ley número 19.300 sobre bases generales del medio ambiente en materia de protección de zonas costeras, que es distinto porque a grandes rasgos es más de principios que de tomar decisiones respecto a años, quiénes o herramienta o título a seguir. Por lo tanto, le damos a la bienvenida a la ministra de Bienes Nacionales, a la ministra señora Javiera Toro, también a los asesores legislativos, la señora Camila Ferrada y el señor Nicolás Morales, del Departamento de Comunicaciones del Ministerio, a la señora Nicole Martínez y a los señores Juan Pablo Riveros y Cristian Acosta. Y le damos también la bienvenida al senador Juan Ignacio Latorre, que se incorpora, pero estamos recién partiendo, senador. Así que, ministra, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Agradecer la invitación a esta comisión, a todos los senadores, senadoras, y respecto bueno, vamos a hacer una presentación en el orden de los puntos que nos plantearon, y al final me voy a referir porque efectivamente parte del tema costero se relaciona con el retiro del proyecto de ley del que se dio cuenta en la cuenta. Podemos, ahí está la exposición.
bueno, ahí están los 3 puntos a los que me voy a referir. El primero, que tiene que ver con los objetivos y avances en materia de redistribución de suelo fiscal para vivienda y ciudad. Luego voy a pasar directamente a la revisión del boletín 15.346, porque se relaciona con ese primer objetivo. Y por último, el tema del boletín 15.513, que es de protección de zonas costeras, y ahí voy a aprovechar de referirme a lo que estaba en el segundo punto de la citación, porque se relaciona, para que no se crucen tanto los temas. Entonces, en el primer punto, que es la redistribución de suelo fiscal para viviendas y ciudad, que es uno efectivamente de los ejes que planteamos aquí cuando vinimos en mayo, como uno de nuestros 6 ejes prioritarios durante nuestra gestión, la emergencia que hoy día tenemos en materia habitacional y todo lo que eso significa. Por un lado, primero darles cuenta del trabajo que hemos estado realizando durante este año, que tiene que ver con la administración, por un lado, de la cartera regular en la relación con el Ministerio de Vivienda, que es de transferencias de inmuebles fiscales del Ministerio de Bienes Nacionales a los Serviu, que es una cosa regular que se hace, pero que partimos de la evaluación que era uno de los nudos, o es uno de los nudos, que en la elaboración, en el desarrollo de proyectos, los trámites que a veces eso demora, el traspaso de suelos que a veces no son aptos, como una serie de dificultades que hemos ido identificando durante este periodo, que han sido un problema, y la idea es que no sean los terrenos fiscales, por supuesto, un obstáculo a la hora de construir vivienda social. O sea, cuando ya tenemos identificado un terreno que es del Estado, independiente de si está en el Ministerio de Bienes Nacionales o está en el Serviu, evidentemente todas las instituciones tenemos que actuar de manera coordinada para que eso se agilice y se realice, y que no sea el problema del título lo que termine retrasando un proyecto. Entonces, para hacernos cargo de eso, tenemos pues como 2 grandes líneas. Uno que tiene que ver con una gestión más articulada con el MIMBU, y eso implica una mesa de trabajo permanente que tenemos a nivel central con el MIMBU y sus derivadas a nivel regional, que va revisando la cartera de proyectos, porque hemos ido detectando algunas ineficiencias, como justamente, no sé, que de repente se trabaja durante 2 años el traspaso de un terreno, y una vez que se realiza o que está a punto de terminarse, aparece que en verdad el suelo no era apto para vivienda. Cosas que son muy triviales, pero que terminan siendo finalmente obstáculos grandes. Entonces, esa instancia de trabajo permanente con el Ministerio de Vivienda es muy importante para ir haciendo revisión de esa cartera y ser más eficiente en eso. Y luego 2 medidas que son para hacer también, una vez que ya está definido un terreno, una vez que ya hay suficiente información para saber que ese va a ser un terreno apto para la construcción de vivienda social, tenemos 2 tipos hemos identificado 2 formas que estamos implementando de agilizar eso, y que el próximo año, a través de un convenio con el MIMBU, esperamos que pueda estar funcionando mejor. Uno que tiene que ver simplemente con la agilización de las transferencias, y eso tiene que ver con darle una tramitación evidentemente prioritaria a los expedientes que son de transferencia a Serviu, y eso y para eso estamos afinando un convenio que a partir del año 2023 nos va a permitir acortar los tiempos de tramitación. Ya en este primer año hemos podido acortar en parte los tiempos de tramitación, dándole la prioridad que requiere, producto de la emergencia habitacional, producto porque tenemos la ley del plan de emergencia habitacional que nos da la instrucción. El Ministerio de Vivienda nos ha oficiado a todos los ministerios a darle prioridad a los proyectos que tengan que ver con la emergencia habitacional, y eso ya nos ha permitido cierta agilización, que esperamos que el próximo año esté más afinada con este convenio. Y lo otro, que es la construcción directa en suelo fiscal, y esto sí es algo que no se estaba haciendo hasta ahora, y que a partir de ahora sí se está haciendo, y tiene que ver con que nosotros entreguemos permisos de ocupación anticipada para que avancen en paralelo la transferencia, el desarrollo del proyecto, eventualmente el cambio del uso de suelo o todas las trámites normativos que sean necesarios, porque una de las diagnósticos que veíamos justamente era eso, o sea, que cada uno de estos procesos, que puede tomar 1 año, a veces 2 años, se hacían
uno después del otro. Entonces, esperar la transferencia, que se puede demorar un año, a veces más, luego el cambio del uso de suelo, luego el desarrollo del proyecto. Entonces, en esta coordinación con el MIMBU estamos trabajando para que esos procesos sucedan en paralelo, y que es un poco una cosa lógica debido a la situación que tenemos. Y para eso la parte que nos toca a nosotros como Ministerio de Bienes Nacionales es permitir que se empiece a desarrollar el proyecto y eventualmente a construir mientras el suelo es fiscal y se desarrolla el traspaso. Y por lo tanto que una vez que esté finalizado el proyecto ya tengamos el traspaso a Servio, Servio puede hacer los traspasos a los beneficiarios, pero que no quede entrampado en eso. Esa es la dimensión en términos de una gestión más articulada, más eficiente. Esas son como las medidas que hemos implementado y que esperamos que el próximo año estén andando ya de manera más articulada. Y en segundo término está el tema de ya ampliar el suelo fiscal disponible, y ahí más específicamente a propósito de lo que era el punto que nos solicitaban pronunciarnos en esta sesión. Y ahí la ampliación del suelo fiscal disponible tiene que ver, bueno, por supuesto, con revisar nuestra propia cartera y la revisión que hacemos con MIMBU de qué suelos son útiles, de lo que está en bienes nacionales. Luego, lo que podamos hacer en materia de restitución de inmuebles que están ocupados, algunos desalojos que hemos realizado, priorizando cuando, bueno, hay distintos aspectos, pero si es que hay terrenos que son necesarios para la construcción de vivienda social, por supuesto que esa es una prioridad, y eso también es una manera de ampliar el suelo que quizás legalmente estaba disponible, pero materialmente no. Y lo que ya es propiamente la redistribución, que es como terrenos que son del Estado, que están en distintas instituciones y no están siendo utilizados o están subutilizados, vuelven al Ministerio de Bienes Nacionales y se ponen a disposición de los proyectos de vivienda. Y eso estamos hablando de todo tipo de instituciones, existen ministerios, distintas instituciones públicas, pero en particular sabemos que en el tema de Fuerzas Armadas y de orden y seguridad son en particular instituciones, lo señalábamos también la primera vez que estuvimos acá, que son las instituciones que más terrenos fiscales tienen en virtud de su extensión, número y ubicación. Entonces, no es el único punto donde está centrada la redistribución, pero sí en términos de la emergencia habitacional es el más relevante. Entonces, para referirme a ese punto específicamente, la finalidad obviamente es disponer inmuebles fiscales de alta vocación habitacional para el plan de emergencia habitacional y el Banco Público de Suelos, pensando la idea de que los terrenos bien ubicados tienen que, muchas veces estos terrenos que fueron entregados, no sé, para alguna función institucional, van quedando dentro de la ciudad y no tienen mucho sentido, y eso también es algo que hemos ido conversando con las distintas ramas de las Fuerzas Armadas en el tipo de conversaciones que estamos teniendo con ellos. Entonces, eso en términos generales de la orientación del trabajo que estamos haciendo en materia de redistribución del suelo fiscal. Más específicamente, para contarles como de cuál es la manera en que vamos avanzando en ese sentido. Por un lado, como la prioridad hoy día, quisiera igual poner el punto de que los suelos que administra el Ministerio de Bienes Nacionales son para todo tipo de fines, y un banco público de suelos tiene que tener suelos disponibles para todas las necesidades sociales, y que los suelos que tienen distintas instituciones también pueden tener otros usos, pero que evidentemente hoy día, y por eso también se reflejan en la invitación que hacen ustedes, lo habitacional hoy día es una prioridad, y eso es ineludible, y por eso está hoy día siendo el centro. Entonces, ¿cómo hemos ido trabajando? Primero, en esta mesa de trabajo que tenemos con el MIMBU, a nivel de equipos técnicos, se han ido revisando los distintos suelos desde el punto de vista de su aptitud habitacional, su factibilidad en términos de construcción de vivienda social, de alineamiento con el plan de emergencia habitacional, sus metas regionales, etcétera. Para ir definiendo una priorización de inmuebles, de cuáles son los inmuebles en el fondo que nosotros priorizamos para que es necesario recuperar
para la construcción de vivienda social. Y en virtud de ese trabajo, que inicialmente se realizó técnicamente con el Ministerio de Vivienda y permanentemente hay una revisión, hemos abierto una conversación con las distintas ramas de las Fuerzas Armadas. Hay algunas que están más avanzadas y por eso doy cuenta ahí de la conversación con el Ejército, que es donde ya estamos en el estado de una mesa técnica, considerando además que el Ejército es la rama que más terrenos tiene, y por lo tanto de todos los terrenos que se han priorizado en este trabajo con el MIMBU, la mayoría corresponden al Ejército, si bien hay algunos de otras ramas. Pero esa es la rama donde hay más y donde más avanzada también está el trabajo en esta mesa técnica. Y ahí lo que hemos estado, ahí ya se empezó a trabajar y hemos dividido el trabajo fundamentalmente en tres, como la cartera de terrenos, como en tres categorías, unas en las que ya se está avanzando porque ya hay acuerdo, ya hay una solución, es de trámite relativamente sencillo, donde se están trabajando en derogaciones de destinaciones o reducción de destinaciones, que es por ejemplo lo que hicimos hace un par de semanas en Lonquimay, que redujimos una destinación militar para que 6 o 7 hectáreas de esa destinación se entreguen a la construcción de vivienda social. Entonces ahí hay aproximadamente 280 hectáreas que ya se están trabajando en esta mesa, donde ya hay acuerdo, ya están definidos esos terrenos y ya está a un nivel técnico el trabajo de derogación o reducción de las destinaciones. Luego hay un segundo grupo de inmuebles donde se está analizando la factibilidad, revisando obviamente tanto el interés del Ministerio de Bienes Nacionales, de Vivienda, del interés social que puede estar detrás de eso, como el uso que le esté dando el Ejército en este caso, los usos alternativos, todas las variables territoriales que se están analizando su factibilidad. Y luego hay un tercer tipo donde también se está trabajando su factibilidad, pero que podrían ser inmuebles que o requieran una compensación, ya sea, por ejemplo, porque se trate de inmuebles que forman parte de un patrimonio de afectación fiscal, que luego voy a pasar al tema de los regímenes de administración, que determina bastante también el trabajo y la opinión sobre el proyecto de ley que nos invitan a comentar, o eventualmente relocalización, que es también cuando hay instalaciones o un uso militar que en algún momento estuvo situado en medio de una ciudad y hoy día eso ya no tiene mucho sentido. Y que es de nuevo también, porque lo doy como ejemplo porque es uno de los que ya hemos concretado, lo que pasó en Lonquimay, donde junto a esta reducción de la destinación que hicimos en Lonquimay para vivienda social, se hizo entrega de un paño para entrenamiento e instrucción en la cordillera, que era muchísimo más apto, por supuesto, para esas funciones que el terreno al medio de la ciudad. Entonces, eso es como el tercer tipo de inmuebles que pueden tener una mayor complejidad porque pueden requerir esos aspectos o eventualmente relocalizar cierta infraestructura, y por lo tanto esa es una conversación que estamos teniendo. Pero eso para darles cuenta un poco del tipo de trabajo que estamos haciendo, la orientación que tenemos con toda la como orientación de cómo nos enfrentamos todas estas conversaciones sobre inmuebles con las Fuerzas Armadas, pero insisto también otras instituciones, porque hemos hecho también este llamado a todas las instituciones. El Ejército es efectivamente quien más inmuebles tiene en estas condiciones, pero también existen otros ministerios y ahí no puedo dar cuenta de cosas tan específicas que se están trabajando, pero también hay terrenos que están, por ejemplo, en su momento fueron destinados al Ministerio de Transporte, que pueden servir para vivienda, al Ministerio de Obras Públicas, o sea, también en el ánimo de entender que los terrenos del Estado, o sea, que el Estado es uno solo, independiente de qué institución lo administre, los terrenos son del Estado y tienen que estar al servicio de todas las necesidades
del país, todos tienen que hacer un buen uso y ninguna institución puede estar, y aquí creo que igual es importante la señal, las instituciones no pueden acaparar terrenos, sino cuando los requieran, también va a estar el sistema de suelo, el Ministerio de Bienes Nacionales a disposición de poner terrenos, pero que tengan un buen uso es una responsabilidad de todos y ese llamado también lo hacemos a todas las instituciones. Obviamente nosotros vamos fiscalizamos si se está haciendo buen uso de las destinaciones, pero también insistir como en ese, para que también ustedes quizás en sus circunscripciones, en ese llamado a las instituciones, porque muchas veces localmente se sabe dónde hay un terreno que obviamente eventualmente nosotros quizás vamos a llegar a fiscalizar, pero también en este ánimo de colaboración, en este mandato que nos da la ley del plan de emergencia habitacional, de a todos poner la prioridad en la emergencia habitacional, creo que es un llamado igual a todas las instituciones a colaborar en ese sentido. Y bueno, y ahí dar cuenta también de algunos casos como históricos o pendientes de hace tiempo en que se ha estado avanzando en su resolución. Había algunos casos pendientes de las actas de Chena 4 que estaban sin cumplir, que fueron firmadas el año 2017, si no me equivoco, las últimas actas de Chena, y no todas estaban cumplidas, como es el caso del Fundo Quitaluto en Los Ríos, que ya estamos muy cerca de poner término a esa destinación. Se va a recuperar un fondo de varios miles de hectáreas que tiene distintos usos, porque es muy grande, desde Corral hasta la parte aledaña al Parque Alerce Costero. También en el caso del Regimiento Pudeto en Punta Arenas, que estaba pendiente también esa autorización. El predio en Naranjo, el Lonquimay, que también era un tema que lo logramos resolver ahora, llevaba mucho tiempo entrampado entre la definición de cuál era el polígono para la vivienda, la definición de dónde iba a ser el lugar donde se instalaran, o sea, cuál iba a ser el nuevo predio que se iba a entregar para esta instrucción, un acuerdo que era necesario llegar también, porque en el caso de Lonquimay, el predio que se entregó para instrucción y entrenamiento, se superponía con una concesión a una asociación de veranadas, por lo tanto hubo una serie de como intereses que fue necesario poder ajustar para que se concretara eso, pero lo señalo como un caso y un ánimo de buen trabajo, porque la verdad es que todas esas cosas son necesarias, la vivienda, la instrucción militar, la actividad de la ganadera, tienen que poder convivir en el territorio y la idea es que no cada uno o sea, nosotros vemos que el rol del Ministerio de Bienes Nacionales tiene que ser viabilizar que esos intereses convivan, se puedan desarrollar, porque todos caben en ese territorio, más que compitan y cada uno por asegurarse que no le reduzcan su espacio terminen frenándose. Entonces, es un poco el rol que nosotros vemos como ministerio. Ministra, Perdón, le damos la palabra a la brevemente. senadora Allende. Sí, a ver, le quería solicitar porque, bueno, entiendo perfectamente y estoy bien de acuerdo con lo que está definiendo. Sin embargo, me gustaría saber, porque claro, ha sido muy a la pasada, yo sé que el ejército es el mayor número, pero quizás las otras ramas y también no solo el caso Fuerzas Armadas, también Carabineros e incluso investigaciones. Sería interesante como tener después la información más concreta de las otras entidades, por un lado. Y por otro lado, a mí me gustaría si puede especificar más lo que es las actas de Chena 4, porque no lo conocemos o tengo una imagen, me gustaría como saber más. Y bueno, después vamos a hablar del proyecto justamente que de alguna manera se enlaza a lo que está diciendo y ya lo conversaremos, pero que es bien importante también conocer justamente este tema de las destinaciones, porque a veces cambian el uso del suelo, entonces por eso es muy importante lo que ustedes están haciendo y por eso es muy importante el catastro y el conocimiento acabado, porque en un momento dado se detectó en nuestro país de que no había un verdadero conocimiento de exactamente todas las propiedades, no solo los terrenos y no solo las áreas de protección, sino que de las propiedades propiamente fiscales que habían sido traspasadas o, digamos, y que el Ministerio de Bienes Nacionales en este caso debería tenerlas catastradas y después ver las destinaciones. Eso es sumamente importante. Entre paréntesis, esto no tiene nada que ver con vivienda, pero también es un interés de curiosidad al final, quizás. Por ejemplo, yo no sé al final exactamente qué es lo que pasó con todas esas propiedades de SEMA Chile, que están
porque era un número bastante relevante, muy grande, proporcionalmente, por hablarlo de alguna manera, y nunca más se supo, fuera de que hubo el acuerdo, que se disolvió lo que era propiamente tal, conocido como SEMA, que no cumplía el objetivo que debía ser, obviamente, y después no sé qué más pasó ahí. Entonces, este tipo de informaciones yo creo que son muy relevantes, Mitra, ojalá siempre se den a conocer por distintos medios, porque hay distintos intereses, pero siempre en honor a la transparencia y la claridad de la información es como bueno saber. Gracias, senadora. Le vamos a dar la palabra a la ministra nuevamente, porque después yo creo que es muy importante, ministra, dejar un tiempo importante. Siempre a nosotros nos quedan como 5 minutos, vamos a hacer preguntas, pero ojalá un tiempo importante para abrir una conversación, porque en la misma línea que plantea la senadora Allende, el senador Durana, que cuando la senadora solicita priorizar su proyecto, él la verdad es que propuso que usted viniera y lógicamente estuvimos todos de acuerdo, porque además para nosotros es un tema súper importante en el norte. Podamos hacer las consultas que tengamos. Entonces, le pido eso para después abrir esa conversación más que unos minutos de pregunta. Gracias. Súper, sí. Gracias, presidenta. Voy a referirme a las preguntas de la senadora Allende y después podemos pasar al siguiente lámina donde ver también el estado del arte de la regulación en términos de regímenes de administración. Primero, las actas de Chena son acuerdos, han habido 4 acuerdos, el último es del 2016, me equivoqué cuando dije 2017, que se firmaron entre el Ministerio de Bienes Nacionales y el Ejército, entre el 2005 y el 2016, si no me equivoco, el 2016 es el último, y en esas actas hubo acuerdos de restitución de inmuebles de parte del Ejército al Ministerio de Bienes Nacionales, 64 en las últimas actas, y también esas actas tuvieron como en algunos casos, esas actas también tuvieron por objeto compromisos de tanto afectación de nuevos inmuebles a los patrimonios de afectación fiscal, como de autorización de enajenaciones de los inmuebles que son parte del patrimonio de afectación fiscal del Ejército, circunscrito al Ejército en este caso. Y por lo tanto ahí hubo, por un lado, recuperación de ciertos inmuebles, pero también hubo afectación de inmuebles nuevos y también hubo autorizaciones de enajenaciones onerosas de esos inmuebles que forman parte de los patrimonios de afectación fiscal. Y ahí se han recuperado, la mayoría están cumplidos las que son ya de vuelta al Ministerio de Bienes Nacionales, pero quedaban algunos pendientes. Más detalles se los podríamos hacer llegar luego, pero esa es un poco la idea. Ahora, respecto de las otras ramas, efectivamente, si bien el Ejército es más y por eso nos hemos concentrado ahí, también otras ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros tienen inmuebles en la cartera que nosotros hemos identificado como prioritaria por vivienda. La mayoría son del Ejército, pero también hay algunos que son de la Armada, algunos que son de la Fuerza Aérea y algunos que son de Carabineros. Hemos abierto ya conversaciones con ellos, con Carabineros. Hay algunos inmuebles en la región metropolitana que ya nos han manifestado que están a disposición de declararlos prescindibles. Con la Armada también ya hemos tenido una primera reunión, pero nos falta el establecimiento de una mesa más técnica, porque ahí hay inmuebles que forman parte no son solo destinaciones, sino también algunos son PAF y algunos son adquiridos por las propias Fuerzas Armadas a través del Decreto Ley 1113, y con la Fuerza Aérea son un par de cosas más puntuales que son PAF en general y algunas autorizaciones de enajenación que estamos trabajando. Pero para pasar y SEMA, en SEMA hubo una transacción entre el Fisco y SEMA Chile hasta el 2017-2018, ahí le podemos precisar también los datos. Esos inmuebles fueron recuperados y permanentemente, eso podemos reiterar la información, pero el Ministerio oficia al Congreso informando el estado de cada uno de esos inmuebles.
están casi todos, la mayor parte de ellos están administrados, entregados en administración a alguna organización u otra institución. Podemos oficiar la última versión de eso, pero es un tipo de información que damos periódicamente al Congreso. Pasando a los regímenes de administración para ya después poder entrar directamente al proyecto de ley. Respecto de los regímenes de administración de los inmuebles de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad, hay principalmente 3 regímenes de administración distintos, que es bien importante. Por un lado están los inmuebles fiscales destinados, que son las destinaciones reguladas en virtud del Decreto Ley 1939, que es el Decreto Ley del Ministerio de Bienes Nacionales, de adquisición, administración y disposición de inmuebles fiscales, que es la regla general con la que se ponen a disposición inmuebles de instituciones públicas. Y el proyecto de ley modifica fundamentalmente, el proyecto de ley que se presentó a la senadora Allende, entre otras, modifica el artículo, incorpora unos incisos al artículo 56 del decreto ley, que es del título de las destinaciones. Y los inmuebles destinados son inmuebles que el Ministerio de Bienes Nacionales, a través de un decreto, lo destina a una institución para una finalidad específica. Y esa es la forma de administración habitual. Y para ponerle término a esas formas de administrar a las destinaciones, que es la forma habitual, hay 2 formas: o la institución lo declara prescindible, y en ese caso puede señalarle al Ministerio de Bienes Nacionales que declara prescindible ese inmueble y el Ministerio puede poner término a la destinación. O si es que no está haciendo uso del objeto de la destinación, el Ministerio de Bienes Nacionales, en virtud de una fiscalización, puede poner término a esa destinación. Eso es el régimen habitual de administración de inmuebles fiscales. Y por supuesto no requiere compensación, porque esos son inmuebles fiscales que fueron entregados con un fin. Si no están siendo ocupados en ese fin, se devuelven al patrimonio, o sea, siempre estuvieron en el patrimonio fiscal, pero vuelven a la administración del Ministerio de Bienes Nacionales. Luego hay 2 regímenes más que tienen sus complejidades. Por un lado, bueno, al final está el PAF, que creo que es el más conocido, pero el segundo son los inmuebles fiscales adquiridos directamente por las Fuerzas Armadas o las Fuerzas de Orden y Seguridad a través del Decreto Ley 1113. El Decreto Ley 1113 regula una forma excepcional de adquisición de inmuebles por parte de las Fuerzas Armadas, donde los comandantes o jefes del Comando de Ingenieros del Ejército, del Servicio de Obras y Construcciones de la Armada, del Comando Logístico de la Fuerza Aérea, de la Dirección de Logística de Carabineros y de la Jefatura de Logística de la Policía de Investigaciones tienen la facultad de adquirir directamente, pero en representación del fisco. Entonces es un régimen bien particular. Pueden adquirir y enajenar, pero siguen siendo inmuebles fiscales, porque los adquieren en representación del fisco. En vez de que el fisco, en vez de que adquiera el ministerio y destina, lo adquieren directamente en representación del fisco, y esos inmuebles, de todas maneras, se entienden destinados, porque como son fiscales, tienen que quedar destinados a una finalidad, y así lo ha entendido la Contraloría General de la República también. Entonces, esos inmuebles eventualmente pueden ser, el mismo decreto con este régimen bien excepcional permite su enajenación, y cuando son enajenados, el producto de esa enajenación queda en la propia institución. Sin embargo, cuando no están siendo utilizados en el objeto de la destinación, se rigen por las reglas generales. Por lo tanto, si una institución compró por 1113 un inmueble, un terreno, pero no lo está utilizando, dado que es un inmueble destinado para una finalidad y no lo está utilizando, eventualmente también se le puede poner término a la destinación según las normas generales. Y en ese caso tampoco se requeriría una compensación. Y respecto de eso han habido dictámenes de la Contraloría. Entonces ese régimen tiene esa dualidad, como eventualmente la institución lo puede enajenar si es que está haciendo uso de la finalidad para la que fue adquirido y destinado, pero si no está haciendo uso, el Ministerio de Bienes Nacionales puede poner término a la destinación y recuperar el inmueble. Y luego está el régimen de los patrimonios de afectación fiscal,
que también ese se ha discutido más públicamente. Esos son los patrimonios de afectación fiscal de los servicios de bienestar, pero no solo de los servicios de bienestar de el Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada, Carabineros y la Policía de Investigaciones, sino también el Servicio de Bienestar de la DGAC, y también hay un patrimonio de afectación fiscal del Comando de Industria Militar e Ingeniería del Ejército. Esos son, todo eso se rigen, son patrimonios de afectación fiscal y se rigen bajo las normas de los patrimonios de afectación fiscal. Y como seguramente ustedes saben, los inmuebles que forman parte de los patrimonios de afectación fiscal pueden ser enajenados y dichos recursos de la enajenación quedan en el propio patrimonio de afectación fiscal, y ahí después comentar que eso quedó incluido en la ley de presupuestos también, en una norma que creemos que se podría eventualmente incorporar de manera permanente en el proyecto de ley que ustedes presentaron. Y en caso de que un inmueble perteneciente a un patrimonio de afectación fiscal sea declarado prescindible y sea desafectado para que vuelva al patrimonio del fisco y sea administrado por otra institución, en ese caso sí procede una compensación, que es lo que ha señalado también la Contraloría General de la República. Entonces, a grandes rasgos, esos son los tres regímenes, y de los inmuebles que nosotros hemos identificado como relevantes para la emergencia habitacional, tenemos inmuebles en estas tres categorías, y por lo tanto también las conversaciones con las instituciones a nivel técnico y requieren abordar esa complejidad. Eso respecto de los regímenes, que me parece que es un antecedente muy importante para la discusión que viene después, que es propiamente del proyecto de ley. El proyecto de ley fundamentalmente es un proyecto que incorpora obligaciones de información, de informar al ministerio tanto cuando deje de utilizarse un inmueble en el objeto de la destinación para ser puesto a disposición del ministerio inmediatamente, como de informar anualmente los inmuebles que forman parte de los PAF al Ministerio de Bienes Nacionales. Ambas normas nos parecen que son bien relevantes porque efectivamente, como señalaba la senadora Allende, hay problemas de información. O sea, no hay suficiente información, no siempre estos casos han sido informados, el catastro de inmuebles, o sea, muchas veces se han hecho oficiados desde acá, de distintos organismos, pero efectivamente uno de los diagnósticos que tenemos es que efectivamente necesitamos mayor información y mayor transparencia sobre los inmuebles y también una mejor administración. Y por lo tanto, compartimos que el objetivo de estas obligaciones de información es relevante. Compartimos también que esta obligación de poner a disposición los inmuebles cuando dejen de ser usados en el objeto al que fueron destinados también es relevante, y si bien el ministerio puede hacerlo de oficio, producto de una fiscalización, también poner la obligación de parte de la institución nos parece que corresponde, justamente para darle una mayor eficiencia a eso, y eso cuenta tanto para los inmuebles administrados por las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, como los inmuebles destinados a cualquier institución pública. Así que valoramos, la verdad, esos elementos de mayor transparencia y mejor administración que pueden incorporarse con este proyecto de ley. Y hay algunos elementos que creemos que se pueden complementar, tanto del diagnóstico que nosotros hemos recogido en este rato y parte de lo que les he comentado, como también de elementos que forman parte de un proyecto de ley que está también, que fue presentado en su momento respecto de patrimonios de afectación fiscal en la Cámara de Diputados, que patrocina entre otros el diputado Hirsch. Y ahí al menos tres elementos creemos que se podrían trabajar en torno al proyecto que comentamos. Primero, incorporar otros regímenes de administración, aplicarle las mismas reglas a otros regímenes de administración. En primer lugar, en términos generales, creemos que así como se está señalando que a los inmuebles destinados a cualquier institución pública se
se le apliquen estas normas de información, pero además de poner a disposición el inmueble cuando deje de utilizarse, eso es se puede estudiar, creemos que hay que estudiar si la misma norma podría también extenderse a las concesiones de uso gratuito, porque hay otras instituciones públicas que también administran inmuebles fiscales producto de concesiones de uso gratuito, a las que creemos que podría ser aplicable la misma lógica. Y por supuesto respecto de los otros regímenes de administración de los inmuebles, como señalaba yo recién, el régimen de decreto ley 1113, que son inmuebles destinados, y ahí es importante desde nuestro punto de vista que exista la misma obligación y que además en todos los casos que se adquiere un inmueble bajo este decreto ley, que siempre exista el decreto de destinación del Ministerio de Bienes Nacionales, que es lo que corresponde, así lo ha dicho la Contraloría, y así sucede, pero identificamos que no necesariamente ha sido así siempre y por lo tanto creemos que es importante incorporarlo también. El otro aspecto que nos parece relevante tiene que ver con la enajenación de los inmuebles de los patrimonios de afectación fiscal, no solo la obligación de informar, sino también algunas reglas sobre su enajenación. Y ahí hay dos cosas. Uno, la norma que está hoy día en el artículo que quedó en la ley de presupuesto del año 2023, que obliga que para la enajenación de inmuebles pertenecientes a los PAF, la respectiva rama tiene que informar y solicitar la avisación del Ministerio de Bienes Nacionales y el Ministerio de Defensa o el Ministerio del Interior en su caso. Eso es una norma que quedó en la ley de presupuesto, en el artículo 33 de la ley de presupuesto 2023. Había una norma similar este año, pero la complementamos con estos otros PAF que no estaban incluidos, y creemos que eso podría ir a una ley permanente. Y también hay algo que creemos que sería bueno estudiar, que está considerado en el proyecto que está en la Cámara de Diputados, que tiene que ver con el procedimiento de la enajenación de inmuebles PAF y el destino de dichos recursos, que lo que señala el proyecto de ley que está en la Cámara de Diputados, que es el 14.325, señala que la enajenación se debe someter a las mismas reglas que la enajenación de inmuebles por parte del Ministerio de Bienes Nacionales, pero que además el producto de dicha enajenación se debe utilizar en los mismos fines para los que había sido adquirido. Ahí creemos que se puede estudiar la fórmula, pero en el proyecto que está en ese proyecto en ese boletín, lo que se señala es que el producto deberá ser invertido en otro bien raíz en un plazo máximo que se señala. Entonces creemos que ese también es un elemento que se podría considerar, evaluar, incorporar en este proyecto. Y por último, un tercer punto que también creemos que sería pertinente evaluar, y en particular relacionado con la emergencia habitacional, tiene que ver con la posibilidad de declarar prescindibles inmuebles PAF cuando sean necesarios para vivienda social, que es algo que también incorpora el boletín que está en la Cámara de Diputados. Bueno, esos aspectos así en términos generales nos parecen que sería relevante relevar, o sea que es relevante destacar. Entonces creemos que el proyecto que nos invitan a comentar va en la dirección correcta, pero que se puede complementar con estos otros elementos que han estado en la discusión, ya sea en la Cámara o que son de esta experiencia que nosotros hemos tenido en este año, que es un poco lo que les comentaba. Eso respecto de los primeros dos puntos y el proyecto respecto de los inmuebles destinados a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad. Si pasamos al tiro al segundo directamente, ya. Sí. Muchas gracias, Presidenta. Luego, finalmente, el segundo proyecto que nos invitaban a comentar es el boletín 15.513, que es el que modifica la ley 19.300 en materia de protección de zonas costeras. Este proyecto lo junté con lo que era el segundo punto de la citación, porque tenía que ver con la zona costera y que finalmente es lo mismo, y ahí señalar algunos elementos generales y luego también de cómo seguir.
En términos generales, este proyecto, que tiene por objeto la protección y la restauración de los ecosistemas terrestres y marinos, el acceso y el uso público para fines recreacionales y de esparcimiento y el resguardo del patrimonio natural y cultural de las zonas costeras, a nosotros nos parece que va en una línea adecuada, en primer término por el reconocimiento primero de que la zona costera es un espacio más amplio y que la noción de borde costero, esto ya había sido, entiendo, discutido acá, es muy restringida, y por lo tanto el concepto de zona costera, que además es coherente con el concepto que está en la Ley Marco de Cambio Climático, es adecuado y nos parece que es bueno que se incorpore. Además de considerar que la zona costera tiene por supuesto una dimensión de protección ambiental indudable, pero es también una zona donde conviven diversos usos que tienen que conciliarse. Entonces, ese objetivo, ese principio detrás del proyecto de ley nos parece adecuado. Asimismo, bueno, se establecen los principios y definiciones, y esos principios creemos que están absolutamente en línea con las discusiones científicas actuales, con los compromisos internacionales que ha adoptado el país, y por eso nos parece adecuado la creación del instrumento de la Política Nacional Costera. Nos parece que está bien, reemplazaría el instrumento actual y creemos que es necesario. O sea, parte de ya hemos estado aquí comentando en detalle los otros proyectos, y parte del diagnóstico base de toda la discusión sobre la costa es la dispersión normativa, la falta de coherencia entre los distintos instrumentos, y sobre todo, y quizás el principal problema, la diversidad de instituciones que tienen que actuar, la contraposición, y por lo tanto eso es fundamental. Y luego el ingreso de los proyectos industriales o inmobiliarios en zonas costeras al servicio de evaluación de impacto ambiental, que también, por supuesto, tiene un objetivo de protección. Así que en ese sentido, nosotros compartimos esas orientaciones, entendiendo que este es un proyecto que tiene esta mirada general, pero que es necesario trabajar primero bajo una lógica de fortalecimiento y coordinación institucional, porque creemos justamente que ese es el principal problema que tenemos hoy día para enfrentar los problemas de la costa, y nos pasa, ustedes también lo ven, que nosotros de repente llegamos hasta un lugar, después viene la otra institución, y la verdad es que la dinámica en la zona costera no distingue la línea de los 80 metros, no distingue si la administración la tiene la Armada, la tenemos nosotros, si hay concesiones acuícolas. O sea, hay una diversidad de instrumentos que colisionan, y por lo tanto es fundamental también hacerse cargo de un fortalecimiento institucional con mayor coordinación, para que haya una mejor protección, para que haya una gobernanza y una gestión y administración articulada y coherente, finalmente, con esa misma política nacional costera que se establece. Así que esa es la mirada que nosotros tenemos sobre este tema, y nos interesa, tenemos este proyecto, ustedes lo han presentado hace poco, nos interesa trabajar sobre esto, y así también lo hemos conversado con otros ministerios del gobierno. Bueno, hemos estado también con el Observatorio de la Costa, que sabemos que también estuvo aquí, y tenemos toda la voluntad de poder trabajar en esto. Ahora, yendo como a cuestiones más concretas que han salido, que no son directamente relacionadas con este proyecto, pero que yo sé que son preocupación, que es necesario como abordarla. Entendemos que el tema de la administración de la costa tiene una serie de conflictos que nosotros mismos hoy día vemos. Y ahí, por un lado, explicar el motivo por el que se hizo el retiro del proyecto de ley del que se dio cuenta, que era de transferencia extraordinaria de dominio en terrenos de costa. Nosotros habíamos venido a comentar este proyecto previamente, y nos parecía que era un proyecto que tenía muchos riesgos en términos de privatización de la costa, pero también de
una privatización o una administración que no tuviera en cuenta los elementos de riesgo, la protección ambiental, y que fuese finalmente a contrapelo de una política y compromisos internacionales en materia de protección de las zonas costeras, en línea con los objetivos de la Ley Marco de Cambio Climático. Y además, específicamente en virtud de la manera en la que estaba regulada, nosotros también nos preocupaba que finalmente el objetivo de regularizar ocupaciones históricas, que era el objetivo declarado del proyecto, no se cumpliera, porque finalmente iban a ser transferencias a la mejor oferta económica, por lo tanto eso no garantizaba que sean las ocupaciones históricas las que se regularizaran, etcétera. Entonces, teníamos una visión bien crítica del proyecto en esas condiciones y por eso se tomó la decisión de retirarlo, pero entendemos que tenemos desafíos grandes en esta materia. Y ahí, para dar cuenta de lo que estamos haciendo como ministerio, por un lado hay una dimensión administrativa que no es necesariamente legal, pero que nosotros como ministerio estamos haciendo, y vemos que día a día nos damos cuenta que es urgente, que mucho tiempo la costa ha estado, bueno, gran parte de los territorios fiscales, que son muy extensos, pero en particular en la costa ha habido mucho... había poca gestión y eso implica que hoy día tenemos una proliferación de ocupaciones absolutamente desregulada, en particular en la costa de la zona norte, no solo ahí, pero en terrenos fiscales sí, y eso también lo hemos planteado y lo hemos planteado a los otros ministerios, no solamente son espontáneas, pero se da también porque había una falta de planificación absoluta de la costa, o sea, sobre todo en las regiones de Antofagasta, pero sobre todo en la región de Atacama, no ha habido una planificación de una urbanización de la zona costera, por lo tanto, no ha habido una decisión del Estado de decir, bueno, en esta zona se va a urbanizar, se va a instalar un balneario, y eso ha terminado haciendo que históricamente el desarrollo... la ocupación de la costa ahí se de manera absolutamente desregulada, con los riesgos en materia, bueno, de riesgo ambiental, toda la presión que eso significa para los municipios en términos de urbanización, de basuras, de servicios básicos, y todos los conflictos que eso significa. Entonces hay una dimensión de planificación que el Estado ha estado completamente ausente, y nosotros eso lo hemos levantado como punto importante, lo hemos planteado también así a la Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio, donde tenemos un plan de trabajo que va a partir con un estudio en la región de Atacama, y justamente estuvimos con el ministro Montes hace, bueno, ya un poquito más de un mes en Atacama en la inauguración de la CORECIVIT, que es la comisión regional, para poder empezar a estudiar el tema de la costa, o sea, a propósito del tema del borde costero de Atacama, también empezar a pensar una forma de planificación y regulación más general. Entonces, eso lo vemos en términos de planificación. Y luego también nos hacemos cargo que hay situaciones que ya existen, que están ahí, de las que hay que hacerse cargo, y hay distintas, bueno, ustedes habrán visto, hay algunos lugares que nosotros creemos que es ineludible desalojar porque son insostenibles, porque queremos que no sigan creciendo las ocupaciones en las zonas costeras, etcétera, y también eventualmente hay políticas de normalización, y en particular hay un plan de normalización y gestión del borde costero de Atacama que es del año 2019, se formuló y se está implementando, y nosotros estamos, bueno, se está implementando en 3 sectores pilotos, que es Rodillo, Barranquilla y... ¿Carrizal? No. Y un tercer lugar que se me olvida, pero se los señalo, donde nosotros hemos continuado con esa política de normalización. Se está haciendo a través de una política de venta de macrolotes de las ocupaciones que estaban catastradas previa a la elaboración de ese plan.
Y a la vez estamos evaluando ese plan porque creemos que bueno, estas tres zonas piloto eran relevantes y también nos permiten ver si esa es la mejor manera de hacerlo. Y asimismo estamos estudiando qué otros lugares sí es posible regularizar porque ya han sido incorporados al plan regulador, y creemos que ahí hay una serie de casos que tenemos que estudiar que es posible resolver eventualmente con las herramientas que ya tiene el Ministerio de Bienes Nacionales y no necesariamente requieren un proyecto de ley. Entonces estamos tratando de hacer distinción de esas situaciones. Flamenco, el tercer lugar del plan del borde costero de Atacama. Entonces, y por último, porque lo mencionó la senadora también, está el tema de caletas, que es una ley que fue la ley de caletas 2, una ley que está vigente desde el año 2017, pero la verdad ha tenido bien poca implementación, y por eso la posibilidad de una nueva ley excepcional, nosotros en ningún caso la descartamos, pero creemos bien importante revisar la situación de esa, porque nos encontramos con que es una ley que tiene 5 años de vigencia, y la verdad ha tenido una baja implementación, por lo tanto no nos basta con que dictemos otra y digamos lo arreglamos si es que en verdad no nos hacemos cargo. Entonces, respecto de la ley de caleta, hemos identificado una serie de trabas en su implementación que han sido bastante de coordinación entre nosotros, Cernapesca, quién hace el polígono, una serie como de peloteo institucional que ha ralentizado mucho la implementación de la ley de caletas, que hoy día nosotros estamos subsanando. Ahí puedo dar cuenta que en la región de Coquimbo es donde más avanzado eso, en virtud también de que hay una mesa intersectorial a nivel regional que funciona, y que ha permitido ir delimitando y nos ha permitido ir avanzando. Y el mes pasado yo estuve ahí, hice las destinaciones de 2 caletas y eventualmente también una de las cosas importantes que tiene la ley de caleta y bien excepcional es que permite la expropiación para la regularización de caletas. No se ha realizado ninguna de esas expropiaciones, pero estamos estudiando la primera solicitud que tenemos al respecto por parte de Cernapesca, que es en Caleta Sierra, también en la región de Coquimbo. Entonces, hay una serie de instrumentos medios dispersos, pero que nuestra voluntad es implementarlo, evaluarlo y también en virtud de eso ver qué otras situaciones caben dentro de esos instrumentos y cuáles otras van a requerir efectivamente otra modificación legal. Y para eso lo que nosotros hemos instado es que haya un trabajo interministerial. Aquí ustedes saben que el Ministerio de Bienes Nacionales no actúa solo, o sea, tanto el Ministerio de Medio Ambiente como el Ministerio de Defensa son fundamentales en todos los temas de regulación de la costa y en la administración, en el caso del Ministerio de Defensa, así que nos hemos puesto a plena disposición de esos ministerios para poder colaborar en los proyectos de ley que son relativos a sus competencias, y tenemos una mesa que está coordinada por SECPRES donde estamos trabajando estos temas para poder ya como llegar a cuestiones más concretas. Al mismo tiempo, como digo, la voluntad del Ministerio de Bienes Nacionales es que las cosas que se puedan resolver por vía administrativa, resolverlas de esa manera. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, ministra, por esta presentación, a su equipo también por el trabajo realizado. Yo lo dije varios minutos atrás, a lo mejor vamos a tener que invitarla nuevamente, pero no quiero dejar la oportunidad de dar en estos minutos la palabra el senador Durana. Senador. Y después yo tengo un par de preguntas también. Gracias. Gracias, Presidenta. Agradecer a la señora ministra que haya podido estar en la comisión, poder darnos una mirada de lo que están trabajando, fundamentalmente quienes representamos regiones extremas. Nosotros tenemos una cantidad importante de territorio y también en lo que muy bien usted señala en el borde costero. Quizás nuestra preocupación se focaliza en lo que usted misma ha mencionado sobre la base de saber cómo vamos a proteger nuestro borde costero. Hay una cantidad importante de tomas de terreno en predios fiscales. Usted ha ido a la región, usted encabezó incluso algunas acciones que se han ido desarrollando.
Así es que desde esa mirada, ojalá que en futura o en el análisis de este proyecto podamos ir interactuando en relación a ver cómo finalmente conversamos desde el punto de vista legislativo y cómo seguimos accionando también desde la mirada del territorio para poder ir devolviendo a la región y a la ciudad estas zonas que están ocupadas. No solamente tenemos, creo que hay una parte que está en el sector Cerro Chuño, que el cual vamos a tener que hacernos cargo algún día. Y lo otro que también quisiera comentar es que en estas zonas también hay uso y destinaciones de muchos años, en que al minuto de ellos generar alguna acción directa para poder finalmente hacerse de estos terrenos, se genera una situación que en parte la escuché sobre la base de cómo vamos a definir el precio al interior del Comité de Enajenación. Porque estas destinaciones, cuando fueron entregadas hace muchos años o incluso son entregadas hoy día, son destinaciones que son pura tierra. No hay absolutamente nada desde el punto de vista sanitario ni de urbanización. Y en muchos casos fueron obras realizadas por ellos, por quienes ocuparon estos sectores. Bueno, en el tiempo lamentablemente no se ha dado solución a poder efectivamente que estas personas, estos emprendedores, estos parques industriales, pasen a ser de estas personas, y al minuto de llegar al Comité de Enajenación, usted comprenderá que lo que valía hace 30 años, hoy día ha cambiado la situación, y creo que eso también es un tema que debiésemos hacernos cargo, señora ministra. Me quedo con esta presentación, con lo que vayamos a estudiar en el análisis del proyecto y obviamente la importancia de poder estar con usted, con su equipo, sobre la base de las preocupaciones que tiene cada región en particular, fundamentalmente en lo que es el territorio. Gracias, senador Durana. No sé si alguno de los senadores tiene... vamos a partir por la senadora Allende, el senador Latorre. Bueno, pues yo. breve, entonces, ministra, espero que podamos entonces trabajar mejor el proyecto que le decía, que nosotros tuvimos que autolimitarnos, obviamente, para que pudiera ser admisible, pero es evidente que el destino, o sea, el objetivo principal, usted ya lo tiene súpermente claro, y que es la prioridad de viviendas sociales, en fin. No me voy a detener en aquello porque ya usted hizo mención, no vale la pena. Quiero saber, yo supongo que habrá que invitar nuevamente a la ministra si es posible, porque yo hoy día creo que tenemos una tremenda dispersión y confusión, si lo puedo llamar así. Hubo un proyecto presentado gobierno pasado, Borde Costero, yo creo que era muy limitado. Después nosotros sentimos que hay una investigadora que presentó un proyecto de ley de costa que es mucho más amplio, de una mirada más integral, y algunos senadores han presentado, entiendo, yo estaba en licencia, pero entiendo que sobre zona costera. Entonces, la verdad es que estamos usando 3 términos sin especificaciones, y yo creo que lo que le hace falta a este país es que tenga de una vez por todas una mirada mucho más integral. Entonces, me gustaría saber la posición del gobierno frente a esto. Si va a atender a una ley de costa que tenga una mirada mucho más integral, más abarcativa, o solamente protección, como sería, entiendo, zona costera, o mucho más limitado todavía, como era borde costero. Entonces, creo que es re importante y sería bueno quizás en otra sesión por el tiempo. Gracias, senadora. También me voy a referir a eso en unos segundos. Senador Latorre. Gracias, presidenta. Bueno, junto con saludar a la ministra, agradecer su presentación. Tengo 2 preguntas, una relacionada con cada proyecto. En el primero, sobre ¿cómo se llama? Los terrenos, digamos, de las Fuerzas Armadas, ¿no? Bienes nacionales. Usted apuntó en la presentación de que hay otros instrumentos complementarios, y si no entendí bien o no registré bien, hay otro proyecto en la Cámara que ya avanzó. Entonces, la pregunta es como por una cuestión de estrategia legislativa y de eficiencia legislativa, si son posibles de fusionar, no sé si... Claro, o algún patrocinio, alguna indicación del Ejecutivo, cosa de en el fondo recoger lo que está en el otro proyecto para que esto avance de manera coordinada, equilibrada, porque usted sabe, los tiempos legislativos en cada Cámara, entre que se tramita uno, el otro, etcétera, van a veces
cuando apuntan a una misma dirección, y ahí se necesita la coordinación del propio Ejecutivo, digamos, ¿no? Entonces, esa es una pregunta, no sé si lo han visto como estrategia, y de poder complementar aquello que está presentado en este proyecto, y que claro, es un artículo único, es más informativo, etcétera, pero ahí usted en la presentación presentó estas otras aspectos que se pueden complementar, ¿no? Lo de los otros regímenes de administración, la enajenación de inmuebles PAF, prescindibilidad de inmuebles PAF para vivienda social, etcétera, y con este otro proyecto que desconozco, el de la Cámara de Diputados. Entonces, eso es una pregunta más bien como de estrategia y coordinación legislativa respecto al primer proyecto. Y en relación al segundo, sobre zona costera, un poco en la misma línea de la senadora Isabel Allende, claro, hay una visión muy restringida de borde costero. Nosotros en este proyecto también por lo que es admisible, digamos, una moción parlamentaria, pusimos elementos que me parece que pueden ser interesantes, que ahí habrá que preguntarle al Ministerio de Medio Ambiente, por ejemplo, esto de que proyectos inmobiliarios, industriales puedan pasar al sistema de evaluación ambiental. Bueno, hay distintos elementos, incorporamos principios, etcétera, pero incluso quedamos cortos porque es una moción parlamentaria y acá requiere una coordinación de muchas instituciones, y entonces eso también es una pregunta en relación a si hay intención del Ejecutivo de presentar algo más integral, de patrocinar esto, de buscar una coordinación interinstitucional, etcétera, o nos quedamos, digamos, con esto que puede ser un avance, pero limitado. Eso. Gracias, senador. Yo también voy a hacer unas preguntas, ministra, y desde ya sugiero lo siguiente. Bueno, veo que están, ¿cierto?, junto a su equipo anotando las preguntas, pero que ojalá ya de vuelta de la semana regional nos podamos volver a convocar, porque para ser sincera, estas comisiones de bienes nacionales, o sea, medio ambiente y bienes nacionales, pero le hemos puesto muchas horas legislativas y mucho trabajo legislativo a medio ambiente. Y creo que tenemos demasiados temas pendientes que como colegisladores podemos empujar juntos para que se vayan concretando, así que ojalá que en la primera semana de enero, ya de vuelta a la regional, insisto, nos podamos coordinar allí entre sus equipos y los nuestros para que puedan acompañarnos nuevamente. Pero mis preguntas van en esta línea. Primero, respecto a los convenios que han tenido con el MIMBU, entre ministerio y ministerio. Y no quiero pedir el último año o los últimos 4 o los últimos, sino que creo que ojalá se pudiera hacer una especie de promedio entre los últimos 8 para tomar los últimos 2 gobiernos, pero como política pública, porque si no me equivoco, hace no muchos años atrás se tomó ya el acuerdo de trabajar un plan norte donde, bueno, yo siempre me concentraba en el norte, evidente, pero era un programa nacional, entiendo, pero donde ya se decide transferir cierto terreno para el efecto de la construcción de vivienda social. Entonces, ¿cómo ha ido creciendo aquello? Si, por ejemplo, está incorporado o no en la ley de presupuesto, si ustedes a su vez le han dado hincapié a aquello, porque lo que pasaba antes era que salía la plata un bolsillo y entraba la otra. O sea, al final con los subsidios, por ejemplo, en materia de vivienda, el comprar terreno a los privados, ¿cierto?, o acceder a aquellos terrenos que no son públicos, era imposible, directamente era imposible con los altos precios que tienen los terrenos, insisto, en la zona norte. Entonces, y esta pregunta, para tener esa cifra, la hago también para consultarles cómo podemos ayudar. Dentro de la presentación, ministra, había una de las láminas donde ustedes tenían consideraciones, pero en este punto, si se han transferido terreno, me imagino que comparten que esa herramienta, ¿cierto?, de la transferencia a bienes, a vivienda, siempre que esto sea eficiente y por supuesto vaya a la construcción de viviendas sociales, pero creo que es muy bueno saber si vamos aumentando en aquello o al revés, y cuál es la definición de la política pública, y en aspectos donde podamos complementar los proyectos de ley, el poder tener esto como consideración a mí me parece súper bueno, porque a lo mejor en esa línea, cada vez que uno discuta en la ley de presupuesto, podemos tener una partida distinta o cuando vayamos tomando otras definiciones. Lo segundo es respecto a la ampliación del suelo fiscal disponible, porque también me parece importante conocer esa cifra, más que la herramienta misma o los regímenes que existen, sino que con cuánto se dispone, cuál es la decisión de ustedes para la transferencia, porque al final del día bienes nacionales, y así se define, ¿cierto?, por la ley, es un administrador del suelo fiscal, por lo tanto lo último que debería hacer es desprenderse de este suelo fiscal, pero también hay una decisión de cuánto nos vamos a desprender o para qué actividades nos vamos a desprender. Esa definición más en lo específico
al menos a mí me gustaría poder conocerla e insisto si hay priorización para algunas actividades. Respecto de la costa y los planes que existan, hay varias cosas porque yo creo que estamos todos de acuerdo en que ante el retiro del proyecto tiene que haber una alternativa, al menos esa fue la palabra empeñada por el gobierno y yo lo que espero es que se cumpla la palabra empeñada, donde vamos a trabajar en conjunto para que eso ocurra, entendiendo, por ejemplo, que del proyecto original del Ejecutivo la idea es limitarlo, restringirlo, lo que más se pueda. Pero, ministra, entendiendo cuál es su objetivo, es decir, ocupar otras herramientas que no necesariamente nos lleven a la ley, sino que, por ejemplo, cuestiones administrativas, hay algunas que directamente es imposible porque la misma ley no lo permite. Me refiero a los terrenos que están dentro de los 80 metros. Incluso, ¿cierto? El Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas podrían decir, bueno, ok, administrenlos usted, pero para esa entrega de atribución se requiere ley. Es imposible avanzar, no lo permite nuestro ordenamiento que, por ejemplo, ustedes se pongan de acuerdo en quién administra dentro de los 80 metros si no hay una modificación legal. Entonces, cuando, y lo hemos visto en regiones, sabemos que se avanza o en la ley de caleta, que ya es una herramienta, o directamente, ¿cierto?, en entregar más concesiones, por ejemplo, gratuitas, dependiendo, lógicamente, a quién se le está entregando, qué bueno que así sea. Pero cuando ya se requiera esta modificación legal, lo que no nos puede pasar es que no avancemos en la modificación legal porque es la única vía para, por ejemplo, dentro de los 80 metros, poder tener esta disposición de que el ministerio, porque tampoco es que lo haga un municipio o un gobierno regional, sino que el ministerio decida fortalecer la propiedad, no fortalecerla, consolidar la propiedad, ¿ya? De los que llevan mucho tiempo arrendando en concesión, etcétera. Y por último, respecto a la normalización o al ordenamiento territorial, recordar, ¿cierto?, que esta es la atribución que hasta ahora, y espero que no sea la primera, la última, que el presidente le ha transferido a los gobernadores regionales, pero mi pregunta va un poco más allá. ¿Cómo se va a enfrentar ese desafío? Porque la verdad es que a veces se requiere de un mayor apoyo para que eso se produzca, o al menos de un acompañamiento. ¿Y qué se está haciendo, ministra, desde el ministerio con los planes reguladores? Porque las municipalidades tienen un rol importante que cumplir. Veo ahí que la abogada me arruga la frente y lo quiero explicar, porque esto es lo que se ve en terreno, no solo... perdón, perdón, pero es lo siguiente, cuando uno trata de administrar el borde costero o estas zonas en las comunas, hay lugares que todavía no están ni siquiera dentro del plan regulador, sobre todo las caletas. Entonces ahí tenemos un tema importante porque esos planes son eternos, dependen directamente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, pero a propósito del trabajo intersectorial, yo lo que pido es que le pongan ojo a aquello, porque si, por ejemplo, desde el punto de vista administrativo, es Bienes Nacionales quien se queda el día de mañana con la administración de estos terrenos, difícilmente se va a poder tomar una decisión si no están urbanizados, es decir, si están fuera del radio urbano, seguramente van a quedar disponibles para una toma. Así que, ministra, yo al menos esas eran mis preguntas o puntos que quería marcar, y la verdad es que ya estamos pasados en la hora, entonces hago esa invitación a que ustedes lo puedan revisar. Si tienen alguna duda, consulta respecto a lo que hemos conversado, la Secretaría siempre está disponible, y ojalá vernos nuevamente en enero para continuar con este trabajo, con las dudas que nosotros tengamos, las respuestas que ustedes puedan aportar, pero luego aquello con un acuerdo para poder empujar algunos temas como colegisladores. Así que de mi parte, ministra, voy a dar brevemente unos segundos para que se pueda despedir o decir algo respecto a esta solicitud, y luego aquello voy a dar por finalizada la comisión. Gracias. Gracias, presidenta. Bueno, no alcanzo a responderlas todas, pero sí un par de cosas puntuales. No, y después podemos hay información que les podemos enviar, pero hay algunos puntos que son bien críticos, yo sé, de lo que señala el senador Durana respecto de los valores, porque es un tema que aparece mucho. Efectivamente, personas que, o sea, hay dos elementos. Uno, el valor del suelo ha subido y eso es inevitable, y el Ministerio de Bienes Nacionales no puede vender o arrendar por bajo del precio de mercado, y ahí hay una limitación que es... que excede nuestras capacidades, pero efectivamente también sabemos que hay algunos casos en que el valor de ese suelo ha subido justamente por la inversión que el propio
ocupante, arrendatario ha hecho. Y entendemos ese punto y no, lo que estamos haciendo en este momento, dentro de la limitación legal, que es que nosotros no podemos ni vender ni arrendar a menos del precio de mercado, estamos revisando nuestro manual de arriendos para poder ver si nos hacemos cargo de eso. Me parecía importante porque es una cosa constante que aparece para que usted lo tenga claro también en su región en particular. Lo del proyecto lo que preguntaba el senador Latorre respecto del proyecto que está en la Cámara, nosotros, como decía, creemos que hay elementos que se pueden tomar de ahí, pero queremos poder trabajar, creemos sobre la base de lo que hay acá se puede trabajar, por eso trajimos algunas ideas, algunas eran del proyecto de allá, otras no son del proyecto de allá, pero les vamos a proponer igual, o sea, toda la disposición a volver y nos interesa, entonces podemos trabajar acá y más allá de que en términos legislativos no se puedan fusionar los proyectos, sí se pueden recoger elementos eventualmente, así que toda esa disposición. La información sobre el MIMBU y los traspasos la podemos enviar por oficio, lo que sí solo señalar que en algún momento efectivamente hubo un criterio en que el Ministerio de Bienes Nacionales hacía las transferencias a MIMBU, a Servium, ¿verdad? A través de permutas. Y nosotros aquí hemos sido súper, o sea, no hay ninguna duda que cuando son terrenos para vivienda social se entregan gratuitamente y, o sea, estamos de acuerdo que el Ministerio de Bienes Nacionales tiene que conservar su patrimonio, pero justamente para que esté a disposición de estas cosas, no andarle negociando al propio Estado. Así que como criterio eso, los datos de las transferencias se las podemos enviar por oficio. Y respecto de los temas de la costa podemos seguir conversando, son bien complejos, pero como digo, para nosotros es súper importante la conversación y la coordinación con los otros, al menos 2 ministerios que están involucrados en esto, y ahí esperamos poder tener posiciones comunes sobre el tema y siempre a disposición de poder volver, por supuesto, cuando ustedes nos inviten. Muchas gracias, ministra, a su equipo también, así que por haberse cumplido el objeto de esta sesión se levanta. Recording stopped.